Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo, pues ahora mismo están en contacto con la resistencia. Esa resistencia que se compromete a vencer al marxismo y sacar a la víbora de su madriguera. Acaban de ver ese vídeo de Alvise que ha creado una gran polémica que el Partido Socialista ha querido directamente tapar. Un vídeo donde refleja a las claras lo que es la España de Pedro Sánchez. Una España con más de 50.000 muertos, con la mayor tasa de contagio del mundo y donde el presidente del gobierno ni está ni se le espera. Además presume de su gestión y además le viene bien cada vez peor las cosas. Y si no, se inventa una nueva ley de memoria histórica donde pretende directamente dar un golpe de Estado. Una ley liberticida por donde se le coja. Si ustedes dicen que durante Franco pues, se crearon muchos puestos de trabajo, pues harán apología del franquismo y le pondrán a condenar hasta con 150.000 euros de multa. Una ley, la que pretende Pedro Sánchez, con esos 50.000 muertos, que se ha olvidado, por cierto. Ahora tiene que buscar los muertos de hace casi un siglo. Bueno, los muertos de un bando, porque los otros los oculta bastante bien. Una ley que pretende, amigos, sobre todo, deslegitimar el régimen del 78 y dar legitimidad a ese frente popular asesino y cruel del cual en su momento nos libramos gracias a Dios. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las declaraciones de Calvente. Calvente, a las claras, amigos, está diciendo que Iglesias estaba detrás de la trama Dina y que también, amigos, pues sus compinches le estaban apoyando. Estará con nosotros pues un equipo de los mejores, como todos los días. Pero no nos podemos olvidar de esas pruebas que están haciendo en Boston. Han dejado de hacer pruebas de los PCRs porque dicen que los PCRs están dando falsos positivos. Y además tendremos que hablar de esos ataques. Atención, ataques de orcas a barcos, a veleros en las islas gallegas. Algo súper extraño. ¿Qué le está pasando a la naturaleza para sufrir esos ataques? En definitiva, un auténtico programón. No se lo pueden perder, porque con todos nosotros estará el gran Carlos Cuesta, que nos hablará de esas declaraciones de Calvente. También va a estar con todos nosotros don Roberto Centeno, que bueno, atacando esas medidas del gobierno y de la Fiscalía para que no haya ningún juicio de COVID. También José Antonio Vera estará aquí en el plató del Mundo al Rojo. Y venido del otro lado del Atlántico, Pedro Luis Pedrosa, un auténtico crack, y nuestro historiador, nuestro gran historiador Pío Moa, que nos va a hablar de esa ley liberticida que quiere destruir el Estado de Derecho. ¿Cómo no? Nuestro profesor Fernando López Mirones, que nos va a hablar de la situación del COVID y de todo lo que está pasando, de toda esa información que no sale en los medios y que poco a poco intentamos sacar aquí, porque, amigos, es muy difícil sacar esa información. Unas veces porque le pueden llamar a uno una cosa y otras veces porque le pueden llevar a la contraria. Pero nosotros poco a poco intentamos sacar esa información, sobre todo porque la gente inteligente lo entienda. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que están colaborando con este proyecto de la resistencia del Distrito Televisión. Esa gente que está haciendo sus aportaciones, que forma parte del club de YouTube, del Club Patriótico, y también que nos da sus ánimos por las calles. A todos ellos les damos las gracias. Recordad dónde nos pueden ver, amigos. Muy importante, vayan todos ustedes a la frecuencia 48 de la Comunidad de Madrid, porque el día 30 de septiembre nos vamos a quedar en esa señal definitivamente. La frecuencia 48, si no la tienen, tendrán que llamar a su antenista para que nos puedan ver en la TDT de Madrid. En la 8 de Mediterráneo Valencia, todavía no nos están viendo, pero en breve empezaremos a emitir, seguramente ya la próxima semana. La 8 de Zaragoza, en Aragón, nos pueden ver ustedes en el canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias, en 12 Televisión en Sevilla, en Hermes Televisión en Galicia. También nos pueden ver online en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. En las redes sociales, @Mundo al Rojo, hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito TV. En nuestro canal de YouTube, amigos, de nuevo tendencia el Mundo al Rojo. Mil gracias a todos aquellos que están haciendo del Mundo al Rojo, pues día, semana sí, semana también, tendencia, y que sea uno de los programas de referencia política pues que más ve la gente en España. Eso es muy importante, porque, amigos, llevamos
desde los últimos 4 programas de 4-3 tendencia, muy importante para todos nosotros, por lo tanto la resistencia se mueve. Gracias a nuestra querida Mari Carmen, que forma parte también de esa resistencia al marxismo cultural. Y, cómo no, si ustedes quieren mandarnos sus vídeos, sus noticias, temas que quieren denunciar, pues ahí tienen el WhatsApp. Le digo el número, el 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque vienen curvas. Y vienen curvas por una sencilla razón. Porque en España, después de esa manifestación que hubo el pasado sábado, que hay que dar la enhorabuena a esa plataforma Sánchez Dimisión por ese esfuerzo y a todas las personas que la convocaron y que participaron, hay que darle la enhorabuena porque fue un pequeño paso de la sociedad civil para seguir adelante. Vemos cómo Pedro Sánchez no tiene ni oposición ni se la espera. Un tipo que tiene sobre la mesa más de 50.000 muertos, se dedica no a solucionar los problemas económicos de la nación, no a solucionar los problemas sanitarios de la nación, no le importa. Él aprovecha todos esos problemas para seguir lanzando su mensaje bolivariano, su revolución marxista. Y aquí ya llegan los tontos de turno y nos dicen, no va a pasar nada, porque tenemos a Europa y Europa nos va a salvar del marxismo. Miren, señores, si no quieren ver las cosas o si no tienen valor para denunciar las cosas, váyanse a su casa. Europa no va a ayudar a España a librarse del marxismo. Los únicos que pueden ayudarse para librarse del marxismo son los propios españoles, que despierten de una vez. Con la nueva ley, con esa ley liberticida, que pretende acabar con la legitimidad. Atención, la ley liberticida de Sánchez, la nueva ley de memoria histórica, que pretende acabar con la legitimidad del régimen de 78, negándole legitimidad a Franco, a las cortes franquistas que se hicieron el harakiri para traer la democracia, a la transición y al jefe de Estado que puso Franco, que es don Juan Carlos I, que trajeron la democracia del 78, después que quieren quitar legitimidad a ese régimen, quitarán la legitimidad a la democracia. ¿Para qué? Para buscar la legitimidad en el Frente Popular asesino y guerra civilista del año 36 y así poder justificar pues, el Estado marxista bolivariano que pretenden traer a España. Es de perogrullo, de primero de parvulitos. Y aquí no tenemos ni oposición. ¿Dónde está el señor Casado? ¿Dónde está? Por favor, despierte. ¿Dónde está la señora Arrimada? Debajo de la mesa escondida. ¿Dónde está, señora Abascal? ¿Qué van a hacer ustedes para evitar que España sea un país marxista? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque cada vez que ve una sesión de control a Pedro Sánchez, parece, en vez de una sesión de control al gobierno, parece una sesión de control del gobierno a la oposición. ¿Esto qué es? ¿Esto qué pasa aquí? ¿Es que no hay valor? ¿Es que tienen miedo a decir las cosas? ¿O qué pasa? ¿O no se dan cuenta de lo que pasa? Tan tontos no pueden ser. Porque lo que está pasando ahora mismo en España se asemeja a un golpe de Estado a una velocidad brutal. Chávez tardó 10 años en acabar con Venezuela. Pero es que estos tíos llevan 9 meses y van más rápido que Chávez. Con esta nueva ley que pretende, atención, quitar legitimidad al régimen franquista. Todos los juicios que se hicieron contra asesinos, contra genocidas, serán ilegítimos. El señor Luis Companys, un genocida de pro que presumía públicamente con haber acabado con todas las monjas y los curas, ese señor va a dejar de ser un genocida para ser una víctima del franquismo. Ese señor que asesinó, bajo su mandato se asesinaron más de 8.000 personas con las milicias antifascistas que él dirigía, que ese señor, bajo su mandato en Cataluña, se asesinaba, se torturaba, se cuarteaba a la gente en trozos, se violaba
a mujeres, se las quemaba vivos. Ahora el juicio contra este señor no vale. Y ahora lo que vale es legitimar el genocidio de Luis Companys y dejar a todas esas víctimas sin justicia. Y aquí nadie se da cuenta de nada de lo que está pasando. Por favor, despierten, salgan del letargo, que es que ya queda poco tiempo. El tic-tac del señor Iglesias va a una velocidad brutal. Y estamos viendo que sí, que la sociedad civil, pues poco a poco reacciona, que hay movimientos de un lado para otro, pero necesitamos también pues la ayuda de nuestros representantes políticos, que digan las cosas, que salgan en el medio de comunicación sin miedo. Pero es que si sale alguien y dice la verdad de que esto es el fin de la democracia, y no es por cuestión de defender a Franco, no, señores. Si es que el franquismo acabó cuando muere Franco. Es que los socialistas no que vayan contra Franco, no. Van contra los herederos de Franco. Y creo que lo que trajo el franquismo, trajo una democracia. Y esto quieren destruir esa democracia. Pero cada vez que le dicen cualquier cosa o se oponen, le dicen franquistas y se ponen a temblar. Pues que le digan lo que sea, señores. Pero salgan ya a dar la lucha, la guerra cultural, porque se nos acaba el tiempo. Y, lógicamente, amigos, esto que está pasando es un escándalo sin precedentes. No ha salido prácticamente en los medios de comunicación, pero es un escándalo sin precedentes. Y, sobre todo, que esto es una medida más hacia ese avance, hacia esa dictadura bolivariana que nos lleva a este gobierno social comunista. Porque aquí ya no somos izquierdas ni derechas, no. Es la España contra la anti-España. Es los que quieran luchar por su país y que su país dure en el tiempo, y aquellos que quieren destruirlos. No son izquierdas ni derechas. Aquí tenemos que estar todos unidos para salvar a la patria, porque en el gobierno de España hay personas que no la quieren defender y más bien la quieren trocear y destruir. Y eso es un gran problema. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues vamos a seguir hablando de la Ley de Memoria Democrática. Y para hablar de la Ley de Memoria Democrática tenemos que hablar de una boba solemne, de una persona que, amigos, pues lógicamente, cuando tiene un pensamiento, pues generalmente es porque una neurona se ha confundido de camino y se ha chocado con otra. Estamos hablando de la señora de Cabra, de la señora que lleva la vicepresidenta del gobierno. Esta señora nos ha cogido y nos ha hablado de la nueva ley de memoria democrática. Vamos a escuchar este vídeo y vamos a escuchar las sandeces que dice. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley de memoria democrática. Esta nueva norma incluye un plan nacional de subvenciones con el que se facilitarán las exhumaciones y se creará un banco de ADN para identificar a los fallecidos. Es el Estado quien va a hacerse cargo, no solamente en términos económicos, sino también en términos de seguridad en sus identificaciones. Además, se declararán nulos los juicios políticos durante el franquismo, como el que desembocó en la ejecución del presidente de la Generalitat, Lluís Companys. El Gobierno incorporará a la ley las recomendaciones hechas por la ONU para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, y se incidirá en la forma de cambiar la enseñanza de la dictadura en colegios e institutos. Nunca más requiere que todos sepamos, estemos informados y podamos ser conscientes y responsables del sostenimiento de la democracia siempre. La ley de asociaciones será modificada para que no se pueda enaltecer la figura de dictadores como Franco y se convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil. Y rendiremos tributo, agradecimiento y reconocimiento a los hombres y a las mujeres que a lo largo de la historia han aportado de manera importante a nuestro país.
siendo este un lugar de memoria para las más de 30.000 personas que fueron enterradas allí sin el consentimiento de sus familiares. Pues ahí tenemos la nueva ley de memoria democrática que nos presenta el Gobierno de España. Pues, ¿qué es lo que pretenden? Pues por un lado decirnos cómo tiene que ser la historia. O sea, los herederos de ese PSOE que formaba parte del Frente Popular y que nos llevó a la Guerra Civil, nos tienen que meter ya a los colegios y decir, mira, la historia no es la que es, la verdad, no. Tenemos que poner a los buenos y los malos. Nosotros somos los buenos y los otros somos muy malos. Y tú tienes que aprenderlos en el colegio, aunque sea mentira. Y yo te voy a adoctrinar, que ya llevo 40 años adoctrinándote, pero voy a dar un paso más para seguir adoctrinándote. Hablan de personas desaparecidas. Han estado desenterrando y haciendo, bueno, mirando en las cunetas, etc. Aquí lo único que se ha descubierto son 2 genocidios. ¿Se hizo 2 genocidios en la Guerra Civil Española? Exactamente. Uno a los religiosos, que fue una persecución brutal de esas bestias pardas contra todo aquello religioso, y luego hay otro genocidio que se hizo para Cuellos, principalmente. Y la represión roja en territorio republicano en 3 años fue brutal, mucho más brutal que en toda España durante la época de Franco, muchísimo más, y en proporción muchísimas más víctimas, pero de eso no queremos hablar. Dice que hay violaciones de los derechos humanos. Bueno, es que esta gente respetaba los derechos humanos. Estos que cogían a lo mejor una monja y la cortaban con un serrucho por la mitad, ¿respetaban los derechos humanos? Estos que violaban y quemaban vivo a las monjas, o que, vamos, cortaban en trocitos a un cura, a un fraile, o a aquel que pensara de forma diferente, de derechos humanos, y para colmo ya lo del Valle de los Caídos. O sea, ¿se acuerdan ustedes que los talibanes tirando cañonazos para destruir a los budas gigantes? Esto es igual. Una de las obras arquitectónicas más importantes de Europa, van a venir estos sacamantecas a destruirla, al estilo talibán, pero le da lo mismo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué le da lo mismo? Porque nadie hace nada. Porque cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos, ningún miembro del Congreso de Diputados levantó la voz. Y como nadie hace nada, pues ellos se envalentonan. Y hasta que nadie haga algo y ponga freno a esto, seguirán. Porque, para el colmo, como hemos dicho antes, la nulidad de las condenas. O sea, todos esos chequistas asesinos que fueron juzgados por matar a miles y miles de personas, a esos les quitaremos las condenas. Asesinos de ETA les quitaremos las condenas. Asesinos del Grapo les quitaremos las condenas, porque para ellos, aunque hayan matado a gente, son juicios políticos. Por favor. Que claro que hubo a lo mejor personas inocentes que fueron condenadas de forma injusta, pero la mayor parte tenían delitos de sangre. Y la verdad que para colmo es el régimen sancionador. ¿Qué lo pretende hacer? Pues directamente que no nos van a dejar ni pensar, ni tener libertad de pensamiento, ni de opinión, ni poder ni siquiera leer un libro de historia en voz alta, porque como diga algo bueno del régimen anterior, te ponen una multa. Es directamente el fin de la democracia. Esto es increíble, pero mientras tanto, ¿qué tenemos? A nuestro querido vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, pues diciendo mentiras a diestro y siniestro. Ahí en el Congreso de Diputados, después de que hemos visto que el tema de la ocupación es una auténtica lacra para este país, para España, porque ni unos ni otros son capaces de hacer una ley que proteja la propiedad privada, porque en España ya no hay propiedad privada. O sea, su trabajo de años ya no existe. Puede venir cualquier sacamantecas, meterse en su casa y hacer lo que da la gana y encima decir que tiene derecho. Y encima respaldados por el vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias. Miren la sarta de mentiras que decía. Vamos a escucharle. Hablar de ocupación, estaría bien que usted estudiase el Código Penal. Le voy a leer lo que dicen algunos jueces. Jorge Fernández Vaquero es un juez conservador de la Asociación Francisco de Vitoria. La legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar contra la ocupación. No existe ningún desamparo. Eso de que te vas de casa, vuelves y hay gente que nunca lo he visto. Es excepcional. No tiene sentido. Es que los propios ocupas buscan casas abandonadas donde tengan menos problemas. Por eso van a casas vacías de bancos. Eso tiene menores efectos penales porque es usurpación, no allanamiento. Y fíjese, otro juez
Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, dice: llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar. Dice el juez: es mentira que no se pueda actuar aunque ustedes griten. Por favor. Si el dueño presenta el título de propiedad, es en el acto desalojo cautelar y en el juicio ya se verá. Señoría, el problema de la vivienda en España no es la ocupación, es el precio de los alquileres, es la especulación, y es que en España, como consecuencia de su acción... Pues ahí lo tienen, un vicepresidente del gobierno que apoya la ocupación de la vivienda. Esto es el fin de la propiedad privada y el principio del Estado comunista. Y aquí nadie dice nada. Señores, persona que ocupe cualquier piso, casa, sea de quien sea, a la calle al día siguiente. A la calle al día siguiente. Punto. ¿Por qué? Porque tiene que haber seguridad jurídica. Cuando deja de haber seguridad jurídica y luego encima dice que nadie donde vive ha sido ocupado, por favor. O sea, que ha habido señoras que han ido a hacer la compra, dice el juez Adolfo Carretero. Pues será un juez de estos podemitas que no ve lo que no quiere ver. Ha habido señoras que han ido a hacer la compra y se les han metido los ocupas. Hay gente que ha perdido su capa mientras están los ocupas. Pero eso a esta gente le da lo mismo. Porque ellos saben que el movimiento Ocupa es el que le apoya. Por lo tanto, hasta que no salga esta gente del poder, no habrá reconocimiento de la propiedad privada en España y no acabaremos con esa lacra que es la ocupación. Pero ¿qué vamos a pensar de un gobierno donde un partido filoetarra presume de condicionar la actuación de Sánchez y además que anuncia reuniones con el señor Iglesias? Pues ahí tenemos. Bildu presume de condicionar a Sánchez y de reunirse con el señor Iglesias para pactar pues, las principales políticas del gobierno de España. Escúchenlo. Aquí seguimos. Es más, paradojas de la vida. Hoy es el día que tras 3 décadas intentando acabar con la izquierda independentista vasca, resulta que estamos aquí. Pues ahí lo tienen, amigos. Ahí lo tienen, nada más y nada menos, diciendo que están aquí pues imponiendo la ley de la izquierda independentista vasca. Un auténtico horror lo que está pasando en España. Nada más y nada menos. Pero, claro, si tenemos en España un gobierno formado por socialcomunistas, si tenemos en España una oposición que unos no están, otros no saben, no contestan, y otros quieren y no pueden, pues ¿qué es lo que pasa? Que llegan al poder los socialcomunistas, que llegan los filotarras, que llegan los golpistas, y esto, en vez de ser un hervidero de protestas, pues es una suave marea para intentar acabar con el comunismo. Pues no, con esa suave marea no vamos a conseguir nada. Vamos con esta noticia que es muy importante, amigos, esta noticia, porque estamos hablando de la letal denuncia interna en Podemos. Lía el futuro judicial de Iglesias, acusan a Echenique y salpica a Sánchez. Ahí tenemos la noticia, dice, era un secreto a voces que corría de boca en Podemos, pero que ahora se plasma blanco sobre negro. Una carta interna de los informáticos de la formación morada denuncia el fraude permanente en las distintas primarias del partido y hasta en la votación en el referéndum que Pablo Iglesias e Irene Montero hicieron consultando a las bases si debían dimitir o no por mudarse al Consoplón de Galapagar. Al juzgar por lo que se denuncia en la carta de los 2 folios y de enorme trascendencia y gravedad, todo en Podemos es un fraude. El texto no solo compromete a Iglesias y a Montero, también a quienes son sus manos derechas en la formación. Hemos podido comprobar con certeza que las 2 últimas secretarías de organización estatal, tanto Pablo Echenique antes y ahora Alberto Rodríguez, han creado, mantenido y usado un sistema de fraude en estas asambleas y procesos electorales internos de Podemos. La ejecución de este sistema se ha mantenido en el máximo secreto, de modo que nadie pudiera descubrir lo que está ocurriendo, detalla el informe. El fraude abarca todos los procesos electorales internos de los morados. Empieza por la votación en Galicia de 2018 que perdió Carolina Vescansa
afecta al referéndum sobre el chalet de Galapagar y salpica a Pedro Sánchez porque se amañó presuntamente el resultado que autorizaba el pacto de gobierno con el PSOE. Por supuesto, también se ha alterado el resultado de las primarias de este pasado mes de julio para las elecciones regionales. El modus operandi del tongo queda detallado en la denuncia. Dice, el truco se ejecuta antes de todo y no consiste solo en sumar un puñado de votos inscritos en el último día de ese territorio, ni siquiera en restar votos para que una u otra razón, sino que consiste en eliminar votantes antes del proceso y sin que ellos lo sepan. Ahí está, amigos, ahí tenemos cómo el que nos iba a traer la democracia, de la limpieza, el de las manos blancas, el de la regeneración democrática, pues lógicamente si hace pucherazos, según la noticia, lógicamente, si hace pucherazos internos, que es lo que no hará dentro del gobierno, amigos, porque este señor, de casta le viene al galgo. ¿Se acuerdan ustedes quién era su padre? ¿Se acuerdan quién era su abuelo? Y además, que es el chico de los recados de una narcodictadura como la venezolana. Vamos a seguir porque es vergonzoso lo que está pasando, lo que ha pasado cuando decían que la Fiscalía ha salido por órdenes de Lola Delgado y ha dicho que la Fiscalía rechace todas las querellas contra Sánchez por el tema de COVID. Pero ahí tenemos, vamos a hablar de las pruebas, ahí tenemos las pruebas de la negligencia de Sánchez que Dolores Delgado ha silenciado. La Fiscalía General del Estado ha ignorado en la luz de pruebas documentales que demuestran que el gobierno supo con tiempo la dimensión de la epidemia y retrasó todas las medidas. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha logrado el objetivo para que probablemente fue designada por Pedro Sánchez en un caso único de puerta giratoria desde el Ministerio de Justicia a una instancia clave en la separación de poderes. El informe de su subordinado proponiendo al Supremo el archivo de todas las denuncias contra el gobierno. Atención, el teniente fiscal, un tal Luis Navajas, este señor, lo vamos a tener muy en cuenta porque es un colaboracionista, ha sustentado su propuesta en un escrito de más de 300 páginas en el que viene a decir que no se puede imputar nada a Sánchez o al mismo Illa por la sencilla razón de que no pudieron tomar medidas antes de que les constara la emergencia sanitaria. Pero las pruebas, la ingente documentación oficial y los hechos convierten la opinión del fiscal en algo imposible de comprender, pues evidentemente pasó justo lo contrario, que el gobierno tuvo suficiente material para haber tomado medidas preventivas desde al menos febrero y que pese a la constante magnitud y potencial problema sanitario, ignoró de forma consciente todos los avisos. Desde el punto de vista científico y estadístico, que el gran contagio por el coronavirus llegó, pues, entre finales de febrero y principio de marzo. No es discutible. La ciencia y la medicina cierran ese debate sin la menor duda. Lo que se puede discutir es si permitieron o no otros grandes eventos para no pasar por el mal trago de aplazar el 8 de marzo y si todos ellos amplificaron la amenaza. La lógica indica que, sin la menor duda, pues sí, la cuarentena y la distancia social permitieron luego la reducción de las cifras del contagio a lo largo de abril, el fenómeno opuesto incentivó lo contrario. Cientos de miles de personas juntas en el campo del Betis, en un mitin de Vox, en carreras populares o en las marchas feministas, activaron con muy escaso margen de error una auténtica bomba vírica saldada con un crecimiento de los enfermos a partir de la primera semana de marzo sin precedentes en todo el mundo. Nadie en el ámbito sanitario discute esto. La cuestión final no es si el gran contagio se produjo en ese momento y por esas concentraciones múltiples, algo fuera de toda duda. La cuestión es la siguiente: ¿pudo evitarse o paliarse con la información que tenía el gobierno antes de esa fecha? Pues evidentemente que se pudo tapar, porque ya hubo una alerta sanitaria a nivel mundial el día 31 de enero, ya la Unión Europea le hacía recomendaciones a estos señores de que no hicieran grandes eventos masivos y, sin embargo, estos siguieron con los eventos. Siguieron permitiendo los partidos de fútbol, los mítines políticos, conciertos, etc. Y todo con un fin: las grandes manifestaciones del 8 de marzo, las manifestaciones feministas. Decían además que eran más o menos una gripe, que teníamos todo controlado, cuando la situación se estaba desbordando por el tiempo. Y ahora viene la Fiscalía, que eso es lo peor, la Fiscalía, que está dominada por el Gobierno de España. Hay que decir que es vergonzoso que esta señora que le estaban denunciando el señor Villarejo, que tenía un sitio de citas
donde iban determinados jueces y políticos y allí pues se utilizaba a niñas para luego extorsionarle y se lo cuenta y esta señora se ríe y encima dice que es éxito asegurado? ¿Pero esto qué es? Y ahora es fiscal general del Estado, una tipa que le denuncia, le dicen un delito de esas características y encima se ríe y no pasa nada. Pues ahora, amigos, han dicho que no va a pasar nada. La Fiscalía para defender al Gobierno, no para el ciudadano. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Está claro que es un escándalo que la Fiscalía General del Estado haya dado orden para que todas las querellas contra el Gobierno por la negligente gestión de la pandemia, directamente la Fiscalía se oponga. Esto ya es directamente, pues no es un Estado de Derecho, sino pues más bien una semidictadura, ¿no? Nunca ha sido un Estado de Derecho, desde el principio ha sido una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Pero mira, vamos a ver, para que la gente sea consciente de lo increíble y la barbarie que representa el total sometimiento al Gobierno de todas las altas instancias jurídicas, desde el Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo o a la Fiscalía General del Estado, en este caso, baste señalar que el gorila rojo, Hugo Chávez, le costó más de 10 años el conseguir someter a su capricho a las instituciones jurídicas venezolanas. Si vamos a otro de los grandes dictadores, en este caso del siglo XX, al propio Adolf Hitler le costó 3 años y medio someter a las instancias jurídicas alemanas a sus caprichos. Bueno, pues a esta chusma que nos gobierna le ha costado poco más de un año. Poco más de un año. En poco más de un año han hecho lo mismo que le costó más de 10 años al gorila rojo y lo mismo que le costó a Adolf Hitler 3 años y medio. Si esto es así, calculen lo que les espera. Fíjense que tenemos un tema que es más importante. Bueno, el tema de la Fiscalía es muy importante. No lo voy a calificar de más o menos importante. Pero es que después de un juicio que fue un juicio impecable en el procedimiento, donde quedó demostrado más allá de toda duda razonable que en el 1O había habido rebelión. Bueno, después de que se tiran meses para demostrar, y lo demuestran con una técnica judicial verdaderamente de chapó, resulta que el presidente del tribunal, el señor Marchena, y sus mariachis deciden que no ha habido rebelión cuando se han tirado 3 meses demostrando más allá de toda duda razonable que había habido rebelión, sino sedición. Y luego lo que ha venido después. Y claro, lo que dices tú ahora mismo de la Fiscalía es que, bueno, es que las pruebas son abrumadoras. Este tío, el que lo has dicho, no me acuerdo de su nombre, Navajas, ¿no? Navajas, sí. Es que no tienen vergüenza, es que no tienen ni la más mínima vergüenza, hacen lo que les da la santísima gana, que dice el tío que no se sabía. Bueno, verdaderamente es que no hay por dónde cogerlo. Y lo que has dicho de la fiscal, en una comida de amiguetes, le cuentan un delito gravísimo para extorsionar a las personas importantes del IBEX y ella, que era fiscal en ese momento, en lugar de detenerlos a todos o ordenar detenerlos, se monda de risa. Bueno, verdaderamente es que tenemos una chusma, pero lo increíble, fíjate, es la velocidad con la cual han conseguido dominar a todos los jueces. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se pudieron haber bajado los pantalones todos los jueces del 1O, empezando por Marchena? ¿Cómo se van a bajar ahora los pantalones todos los fiscales? Es que eso no lo consiguió Hugo Chávez y ni siquiera lo consiguió Hitler hasta más de 3 años y medio después. Es increíble la cobardía y la miseria moral. O sea, don Roberto, lo que está usted diciendo más o menos es que a los fiscales les gusta la música, que estos fiscales que tenemos blandengues, les gusta más la música y no dar la cara, porque verdaderamente ellos están para defender al ciudadano, no para defender a un gobierno
que para eso el gobierno tiene la Abogacía General del Estado, los fiscales, lógicamente, utilizan la acusación, son la parte importante para demostrar que un delito, pues lógicamente, es delito o no. No pueden actuar como abogados defensores, es que esto es de perogrullo. De hecho, para eso están. Si van a estar para hacer de abogados defensores, que se vayan. Ya ves quién está al frente. Es que esto es que no sucede en ningún país civilizado. No llama a un Estado de Derecho porque España no es un Estado de Derecho por definición. Así lo define la Constitución. La Constitución lo define como una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Pero fíjate que ahora mismo Vox va a llevar al Tribunal Constitucional una querella sobre la ley de memoria democrática, que es... De eso le quería preguntar yo, don Roberto. No vamos a hablar, yo quiero su opinión, no lo que van a hacer los políticos. Dígame usted su opinión, sin cortapisas, de lo que le parece la nueva ley de memoria histórica. Dígamelo, bueno, que nos quedan 2 minutos. Pues la ley de memoria histórica es la burla más escandalosa de la verdad histórica y de la democracia. Pero el Tribunal Constitucional no le dará la razón a Vox. Es decir, se bajarán los pantalones. Es de vergüenza que haya un partido como Podemos, que son la hez de la hez, que han sido financiados por narcotraficantes y por la Gestapo iraní, que van a juzgar ellos lo que es democracia y lo que no es democracia cuando quieren destruir este país, o los filoterroristas de Bildu, o los separatistas que no respetan la ley, que no respetan la Constitución y que no respetan nada. Señoras y señores, es de vergüenza. Ya va llegando hora, y eso está ocurriendo cuando el país se está hundiendo económicamente en la más absoluta miseria, cuando las colas del hambre ya son kilométricas y cuando vamos a un desastre inimaginable, el mayor desastre desde la Guerra de la Independencia, mayor incluso que el de la Guerra Civil, y la gente no sale a la calle a pedir la cabeza de esta chusma. Yo eso es lo que no entiendo. No entiendo que los jueces sean tan cobardes y se hayan doblado, porque no creo que estos tíos sean peores que el Gorila Rojo o que Adolf Hitler, y sin embargo aquí se han bajado los pantalones, se los ha bajado el Supremo, se los ha bajado la Fiscalía y se los bajará el Constitucional cuando le toque. Así, esto no es un país. Esto, don Roberto, la verdad que acaba de hacer usted... Luego dicen que si don Roberto dice o deja de decir, pero es que ha hecho una descripción muy afortunada de lo que está pasando. El Tribunal Constitucional es un tribunal político. Eso para empezar, que lo eligen los partidos políticos. El Consejo del Poder Judicial lo eligen los partidos políticos. O sea, si usted no está de acuerdo con la política que hay, pues nunca llegará a ser miembro del Tribunal Supremo ni de la Audiencia Nacional. Se quedará siempre juez raso. Por lo tanto, hay que acabar, don Roberto, de una vez por todas con una oligarquía de partidos que al final nos está trayendo el comunismo más rancio y casposo, ¿no? Pero es que lo asombroso es que, lo vuelvo a decir, en Venezuela el Gorila Rojo era un criminal, y tenía el ejército con él, además, que estos no tienen al ejército con él. Y sin embargo, le costó más de 10 años someter a la justicia. Es decir, que ¿de qué madera estaban hechos los tribunales, o mejor dicho, los juristas venezolanos? De una madera de la que no están hechos los españoles, porque estos tíos, a la primera de cambio que les presionan, cambian su decisión de inmediato. Y hombre, los del 1O, después de tirarse 3 meses demostrando que había habido rebelión, y cuando dictan sentencias se bajan los pantalones, es auténticamente sorprendente. Desde luego estamos en manos, la situación es terrible, la situación de España, en medio de una pandemia de hambre, las colas del hambre son kilométricas ya, y lo que les espera. En este momento estamos cayendo al 18,5%,
En ningún momento de la guerra civil se llegó a caer el 18% del PIB. Y bueno, y la gente no se inmuta, la gente no es capaz de salir a la calle, la gente pasa hambre, prefiere estar en las colas para que le den de comer, o le den unas lentejas, o le den unos garbanzos, o le den algo para comer, para llevarse a casa y dar de comer a sus hijos. Prefieren eso a salir a la calle. Yo verdaderamente no lo entiendo, porque no es ya el CIS de Tezanos, que ha salido de nuevo diciendo lo que se le pasa por la mente a este miserable, que en cualquier otro sitio estaría en la cárcel por prevaricación. Es que las encuestas que dan las casas de encuestas normales, es que siguen dando mayoría al Partido Socialista. Exactamente. Pero ¿en qué país vivimos? Mira, decía mi maestro... Pues Roberto, queda 20 segundos porque tengo que ir a publicidad. Pues voy a decir lo que decía Antonio García Trevijano, el mejor pensador político del siglo XX. Los últimos españoles valientes murieron en la guerra civil, porque verdaderamente ahora ya no hay españoles valientes. Un país al que le está saliendo eso y no salen más a la calle a protestar, unos jueces que son capaces de dictar sentencias como dictan los nuestros, verdaderamente no se conoce en ningún otro país, y en los que se conoce les ha llevado muchísimos más años el poder someter al Poder Judicial. Pues ahí quedan las palabras de don Roberto Centeno, alias Centenator. Muchísimas gracias, profesor, por sus sabias palabras, y le vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Y amigos, vamos a irnos a publicidad, pero antes hay que dar una buena noticia, porque por fin el jorobado de Galapagar se ha dignado a visitar las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía para interesarse por las circunstancias en las que trabajan nuestros queridos agentes. Si bien el recibimiento de los agentes el recibimiento del jorobado por parte de los agentes, pues no ha sido lo caluroso que pensaba que iba a ser, como cabía, lógicamente, de esperar. Vamos a ver las imágenes, nos vamos a publicidad y luego volvemos a Mejor Amigos con don Carlos Cuesta, con el presidente de la Fundación Francisco Franco, con don Pío Moa y con José Antonio Vera y Pedro Luis Pedrosa. No se vayan porque se lo pierden. Dios, una cabeza puta.